Bienvenidos todos a la última sesión de este curso sobre los sueños en la antigüedad, mundos oníricos, sueños y visiones en la antigüedad mediterránea y Oriente Próximo. Y tengo el placer de presentar a mi colega y amigo Juan Antonio Álvarez Pedrosa, que es catedrático de Indoeuropeo en el Departamento de Clásicas de la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha sido durante muchos años, ya no sé decir los años, pero durante muchos años presidente del Centro de Estudios de Próximo Oriente, y bajo su dirección fue cuando se inició este convenio con el arqueológico para hacer estos cursos. O sea que gracias a su iniciativa estamos aquí hoy sentados, así que es también un placer decir esto. Juan Antonio tiene varias especialidades, una de ellas es el mundo hitita, otra de ellas es todo el mundo eslavo y la religión y las relaciones del mundo clásico con Anatolia y el cristianismo primitivo. Y hoy nos va a hablar, bueno, en principio del sueño de Jerjes, un sueño malicioso y su utilización política, el sueño de Jerjes, Heródoto leído en clave ritual. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes a todos en esta tarde lluviosa, que tiene doble mérito el venir a oír hablar de un sueño de una persona que vivió hace muchos años, pero sobre la que quiero hacer una pequeña introducción antes de meterme en harina específicamente con el problema del sueño. Es solo un sueño, pero ya veremos que tiene muchas implicaciones de todo tipo. ¿Qué es Jerjes? Jerjes I, porque hubo también un Jerjes II del que nadie se acuerda, pero normalmente se le llama Jerjes nada más. Es hijo de Darío el Grande y es uno de los grandes reyes de la historia de la Persia preislámica, en concreto del Imperio Aqueménida. Y digo que es una personalidad compleja porque al ser el archienemigo de los griegos, vamos a ver un poco esto, la imagen histórica que se extrae de él o que extraemos a partir de los testimonios de los griegos es enormemente negativa. Y sin embargo, bueno, digamos, esa sería solo una de las facetas del prisma y evidentemente la historia se debe de reconstruir intentando, aunque no tengamos evidentemente todos los datos porque nunca los tenemos, pero mirar otras partes de ese poliedro que constituye la personalidad de un rey tan importante como fue él, para intentar ver exactamente de qué hablamos cuando hablamos de Jerjes, ¿no? Bien, solo para recordar, pero para poner en antecedentes y para que no nos perdamos con lo que estamos hablando, el Imperio Aqueménida en su máxima extensión, que es la de Darío el Grande, que prácticamente heredó entera Jerjes, abarcaba una extensión inmensa, como ven, desde Libia y Nubia, en África, hasta toda Asia Central, todo lo que ahora mismo conocemos como Asia Central, hasta el río Indo en la India, con lo cual había una provincia entera india en el imperio, que sería más o menos lo que actualmente es Pakistán, y hasta en la costa europea, Tracia, es decir, lo que hoy en día sería Bulgaria, parcialmente el norte de Grecia y el Cáucaso. Da la casualidad de que la semana pasada hemos estado en Tbilisi y hay asentamientos aqueménidas justamente de este periodo, es decir, un imperio muy grande. Es en realidad el primer imperio que tiene una vocación universalista, porque los anteriores los solemos llamar imperios, pero en realidad no tienen esa idea de englobar absolutamente todas las naciones dentro de sí. Y en esa ideología imperial la formulación está muy clara cuando lo miramos en las inscripciones reales de los reyes aqueménidas. Vemos que la idea es dominar de manera concorde, de manera, digamos, acordada o consolidaria todas las naciones, todas las lenguas, todas las religiones. Es decir, es un imperio, lo que llamaríamos un imperio multicultural, y con esa vocación. Desde el punto de vista cronológico, el Imperio Aqueménida comienza
con Ciro el Grande, le llamamos Ciro II porque se supone que hubo uno anterior de estos reyes de los que no tenemos nada más que el nombre, de la dinastía Téspida, que comenzaría por tanto en torno al 550 a.C. y termina con la conquista de Alejandro en el 330. La sucesión de reyes la tienen ahí. Como ven, Jerjes estaría más o menos justo en la mitad, más o menos en la mitad. Sería, por tanto, desde el punto de vista de la invención de la historia de los griegos, un punto de inflexión. Los griegos entienden que el imperio tiene, digamos, un periodo de ascensión y de, digamos, un primer estadio glorioso, y que a partir de Jerjes es una larga decadencia hasta la conquista de Alejandro. Esto no es verdad, esto es una mentira, como la copa de un pino, desde el punto de vista de lo que nosotros sabemos de la historia del Imperio Aqueménida, pero así nos lo vendieron los griegos y así, digamos, nos lo hemos tragado hasta, como quien dice, unos 40 años atrás. No estaba en decadencia el imperio cuando lo conquistó Alejandro. Había problemas internos, pero siempre los hubo, y en realidad digamos, la conquista de Alejandro es algo que excede el hecho de que el imperio estuviera o no en decadencia. Pero a los griegos les vino muy bien porque ya desde Heródoto, que es el que empieza a contar, digamos, a tejer la primera gran historia persa, esta historia de la decadencia del imperio les viene muy bien a los griegos para entender su propia historia. Es decir, cómo los griegos se explican a sí mismos mediante el reflejo en los demás y muy en particular en los persas. Sobre esto vamos a hablar bastante porque es uno de los elementos de la conferencia de hoy. Bien, desde el punto de vista de los acontecimientos dentro de la línea temporal, pues bueno, tenemos las grandes expansiones territoriales de Ciro, de Cambises. Cambises es el que conquista Egipto, ¿no? El golpe de Estado, por así decirlo, y subida al trono de Darío el Grande, y luego ya tenemos, digamos, problemas más bien internos, pero que, como digo, no equivalen, como decían los griegos, a una decadencia. Entonces, evidentemente, si solo miramos la historiografía griega, la imagen de Jerjes, como vamos a ver, quedaría muy dañada, pero no es la única fuente para nuestro conocimiento de Jerjes. Nosotros tenemos muchos datos de los griegos, datos que a veces son incluso malinterpretados por los propios griegos, como por ejemplo el ejemplo del sueño que vamos a ver ahora, pero también aparece Jerjes en la Biblia. Jerjes es el rey Asuero del libro de Esther, es decir, y ahí, digamos, la imagen de Jerjes es un tanto voluble, un tanto cambiante, pero no es mala, porque al final, bueno, digamos, acaba apoyando a Esther y castigando a los malos, es decir, que realmente no es, y es, digamos, la causa de la fiesta del Purim, nada menos. Luego tenemos las fuentes arqueológicas que, sin el apoyo de los textos, son muy neutras, como veremos, y luego las inscripciones. Las inscripciones nos testimonian, digamos, el mensaje oficial de la monarquía aqueménida, que es, digamos, ante todo un compendio ideológico con una derivada religiosa muy importante que vamos a ver ahora. Por ejemplo, he seleccionado un poco al azar porque realmente justamente las inscripciones de Jerjes son muy repetitivas, menos una de ellas, que vamos a ver ahora, y realmente responden a un modelo oficial que inaugura su padre Darío el Grande. Pero vamos a mirar, digamos, cómo se presenta Jerjes a sí mismo en una inscripción que adorna una de las partes del palacio de Persépolis. Bueno, como ven, ya comienza hablando de su dios personal, de Ahura Mazda. No solo el dios más importante de la religión persa preislámica, del zoroastrismo, sino además en concreto el dios personal de Darío y de Jerjes. Es un gran dios que ha creado la tierra aquí, que ha creado el cielo allí,
que ha creado al hombre, que ha creado la felicidad del hombre, porque Él es un Dios creador bueno, por así decirlo. El mal no lo ha creado nunca Ahura Mazda, el mal es una derivada, digamos, ajena, y lo importante es que, digamos, la creación de Ahura Mazda es siempre buena. Y entonces, dentro de esa creación buena está Jerjes, y Jerjes como rey de muchos pueblos. Es decir, que si la creación de Ahura Mazda es buena, el hecho de que Jerjes reine sobre el mundo es también, digamos, una manifestación de la bondad de Ahura Mazda. Y la idea, como ven, que transmite esto es que igual que Ahura Mazda reina en el cielo, Jerjes reina en la tierra para la felicidad de los hombres. Yo soy Jerjes, gran rey, rey de reyes, esta es la titulatura oficial, rey de pueblos de numerosas estirpes, rey de esta tierra, hasta lo lejos, hijo de Darío, una aqueménida, ¿no? Mi padre fue Darío y el padre de Darío se llamaba Histaspes, Arsames, bueno, todas estas cosas tienen muchos problemas, pero ahora mismo no me interesa tanto. Y, digamos, reivindica la memoria de su padre. Cuando Darío se convirtió en rey, mucho de lo que hizo fue excelente. Y ahora viene el problema dinástico, este problema velado que vamos a ver también en el sueño. Darío también tenía otros hijos. El deseo de Ahura Mazda fue que Darío, mi padre, me hiciera el más grande tras él, es decir, que en lugar de los otros hijos nombrara a Jerjes como sucesor. Es decir, ahí había un problema dinástico que se resolvió en beneficio de Jerjes. Esto, digamos, así dicho, parece muy neutro, pero evidentemente nosotros vemos que ahí hay un problema muy gordo en la sucesión del trono. Y de hecho ese problema le acabará costando la vida a Jerjes porque Jerjes muere asesinado. Cuando Darío fue a su lugar, el más allá, ¿no? Por la gracia de Ahura Mazda me convertí en rey en lugar de mi padre. Y como su padre, mucho de lo que hice fue excelente, como verán, digamos, autocrítica no hay aquí, ¿no? Lo que hizo mi padre lo preservé y añadí otras obras. Aquí se refiere específicamente al palacio de Persépolis. Lo que yo he hecho y lo que mi padre hizo, lo hemos hecho todo por la gracia de Ahura Mazda. Que Ahura Mazda me proteja, bla, bla, bla. Esto luego ya es una doxología, ¿no? Que termina normalmente todas estas inscripciones de una manera similar, ¿vale? Es como una oración a Ahura Mazda. Bien, esta es, digamos, una autopresentación, como ven, bastante buena, de Jerjes en su terminología oficial, que como ven difiere mucho de lo que diría un griego, o bueno, no todos los griegos, también vamos a ver esto. Bien, solamente hay una mancha importante en la presentación oficial de Jerjes dentro de las inscripciones. Es una inscripción muy importante que apareció en las excavaciones de Persépolis en el año 1936 y la llamamos así, es una inscripción con nombre propio, que esto siempre tiene interés, es la inscripción de los Daivas. Y en la inscripción de los Daivas ven que se repiten muchas de las cosas que acabamos de leer, y luego enumera todos los pueblos en el parágrafo 3, ya no lo leo todo porque ya lo hemos visto, ¿no? En el parágrafo 3 enumera todos los pueblos sobre los que reina Jerjes, que imagínense el mapa que hemos visto antes, ¿no? Hay aquí algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, si ven ustedes después de Egipto, ¿no? Los jonios que viven junto al mar y los que viven más allá del mar, es decir, esto es una cosa que ha dado ha hecho correr mucha tinta, pero no sabemos si se refiere a los jonios específicamente de la parte continental de Anatolia y a los de las islas, que en algunas islas digamos, dominaban los persas, o se refiere directamente ya a la Grecia continental, porque Jerjes la conquistó, en definitiva. Bueno, y ahora viene el problema, en el punto 4, ¿no? Cuando me convertí en rey, había entre los países que he escrito arriba uno que estaba en rebelión, pero no dice cuál. Los historiadores ya de los nervios, ¿no? Entonces, Ahura Mazda me dio su protección. Por la gracia de Ahura Mazda derroté ese país y le puse en su lugar. Y ahora no sabemos si es lo mismo, una explicitación de lo anterior u otra historia. Entre esos países había uno donde antes los Daivas eran venerados. Daivas no lo traduzco porque es la palabra en antiguo persa que quiere decir demonio. Es digamos, el antidios. Es la palabra antigua e indoeuropea que quiere decir Dios, pero que por una inversión semántica en las lenguas iranias quiere decir demonio. Es decir, es un digamos,
un contrincante de Ahura Mazda, ¿no? Por la gracia de Ahura Mazda yo destruí el santuario de los Daivas y ordené: los Daivas no deben ser venerados nunca más. Allí donde antes los Daivas eran venerados, yo veneré a Ahura Mazda de la manera adecuada y según el rito. Tiene mucho interés también el párrafo 7, pero me voy a concentrar solamente en este. No sabemos qué país es al que está haciendo referencia. Hay varios candidatos. El más evidente, el que a todos nos gustaría que fuera, es los griegos, de hecho. Porque Jerjes destruye la Acrópolis y destruye el Partenón, el primer Partenón, el que existía antes del que ahora todos conocemos. Pero no está nada claro, porque también hubo una rebelión en Babilonia y también parece ser que Jerjes atentó de alguna manera contra el Zigurat, contra el templo de Marduk. Así que ya tendríamos otro segundo candidato muy importante. Y en general hoy en día los historiadores piensan, o los especialistas en esto piensan, que el hecho de que utilice la terminología daiva no podría ser nunca utilizado contra una divinidad extranjera. Es decir, no se referiría ni a Atenea, ni a Marduk, ni a un dios tutelar extranjero de otro país, sino que tendría que ser específicamente a un pueblo de religión irania. Un pueblo de religión irania en el que de alguna manera la religión o el ritual no se llevaba a cabo de la manera adecuada, y lo que hace Jerjes es restaurar el culto adecuado desde la perspectiva irania, no desde la extranjera en la que ellos obviamente no se metían ni tenían por qué meterse. Pero bueno, en cualquier caso esto sería una especie de lunar dentro de la propia historia del propio, tal como la cuenta el propio Jerjes, que como verán resulta muy interesante y que creo que enlazará bien con lo que voy a decir a continuación. Bien, vamos a ver ahora ya, digamos, por qué Jerjes es el monstruo que es en la historiografía griega, y es porque protagoniza la invasión contra Grecia en la que realmente Grecia estuvo a punto de desaparecer auténticamente, porque bueno, él entra con una fuerza inmensa. Bueno, los números de Heródoto nunca los podemos creer del todo, bueno, de ningún historiador. De la antigüedad podemos creer los números nunca del todo porque no son verosímiles, pero en fin, entra con una flota y un ejército de tierra inmenso, atraviesa los Dardanelos, construye un canal para atravesar el monte Athos, bueno, estas cosas tremebundas que hace. Consigue pasar el desfiladero de las Termópilas a pesar de la resistencia heroica de los espartanos. Todo eso lo conocemos muy bien y al final, bueno, conquista Atenas, y los atenienses se tienen que refugiar, evacuar la ciudad y refugiarse en la isla de Salamina. Es verdad que la batalla de Salamina fue una gran batalla naval protagonizada por los griegos, y ahí, digamos, ya la derrota de Jerjes fue de tal calibre que ya, por así decirlo, se resignaron a no invadir Grecia. Pero ¿qué es lo que hacen, sobre todo el sucesor de Jerjes, Artajerjes I? Intervenir constantemente en la política interna de los griegos. De modo que es una derrota, digamos, muy con matices, porque toda la política de todas las poleis de Grecia, a partir de Artajerjes I y de la paz de Calias, está condicionada por el dinero que mete Artajerjes en la intervención política cotidiana de las ciudades de Grecia, por la presión política que los embajadores del Gran Reino efectúan en las ciudades. Y esto sin perder de vista que hay poleis de Grecia que son aliadas de los persas, que son clarísimamente filopersas, o bien por convicción, es decir, porque tienen ideales aristocráticos que encajan mucho mejor con la visión del mundo de los persas, o bien porque realmente, bueno, pues la situación en la que se encuentran, pensemos en las ciudades del norte, etcétera, es muy delicada desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico. De modo que, digamos, es una derrota, pero bueno, una derrota muy condicionada, porque, como digo, en el momento que un político ateniense tiene problemas, ¿qué hace? Huir al imperio persa y quedarse ahí a intrigar contra los miembros del partido contrario o de su propio partido para, digamos, enredar la vida política ateniense. Esto es así durante todo el periodo clásico, ¿vale? De modo que
efectivamente hablamos de derrota, pero de aquella manera. Bien, lo más interesante de lo que vamos a contar ahora es que Jerjes, tal como queda presentado exactamente en el pasaje que vamos a comentar, no es un monstruo. Eso lo será, digamos, por así decirlo, más adelante, cuando la campaña militar vaya progresando. El detonante de la invasión de Grecia, tal como nos cuenta Heródoto, es el sueño del que vamos a hablar, en el que Jerjes se convierte nada más y nada menos que en un héroe trágico, en un héroe de la tragedia griega, y esto hay que tener en cuenta un elemento muy importante. La historia griega como género literario está naciendo en este momento. Hasta ahora había, digamos, intentos de elaborar textos históricos, pero la gran historiografía griega, la gran obra histórica, nace obviamente con Heródoto, y esto quiere decir que tenemos un género literario que no tiene modelos precedentes. La filosofía o otros géneros nuevos que nacen también en esta época miran, por ejemplo, a la épica, a Homero, etc. Pero ¿hacia dónde mira la historia? Pues la historia mira hacia la tragedia. Es decir, la tragedia es la que establece el modelo literario sobre el que se va a desarrollar como género literario nuevo y autónomo. No solo en Heródoto, hay otros historiadores de esta misma época, como Ctesias de Gnido, que hacen exactamente lo mismo e incluso copian diálogos de la tragedia en la obra histórica para darle, digamos, una vivacidad al relato histórico. Entonces, ¿qué es lo que hace Heródoto? Pues tomar el personaje de Jerjes y convertirlo en un héroe trágico que cuanto más indaga en su problema, más derrota, más problema, más, fracaso se está labrando. Es decir, es el mismo problema que el de Edipo. Edipo hace una indagación y causa su propia ruina. Jerjes tiene un sueño, ahora vamos a ver ya el detalle, hace una indagación y eso le lleva a la derrota. ¿Por qué? Porque es un personaje que está asumido, está, imbuido de la hibris, de esa cólera, de esa desmesura, ¿no?, contra el mensaje de los dioses, ese imprudente desafío que le lleva efectivamente a cumplir, por otra parte, algo que está en su mandato, por así decirlo, como rey de Persia, conquistar el mundo, porque en realidad la idea, de Jerjes la hemos visto en las inscripciones, yo reino sobre un montón de pueblos de todo tipo de lengua, de todo tipo de estirpe, de todo tipo de religión, y esa es la misión que en definitiva me ha encargado Aura Mazda. De modo que, por así decirlo, desde el lado de la interpretación histórica de Jerjes, él hace lo que tiene que hacer. Evidentemente los griegos lo ven de otra manera. Bien, ¿cómo centramos literariamente el sueño de Jerjes, del que voy ya por fin a empezar a hablar, ¿no? El sueño de Jerjes ocupa un momento central en la obra de Heródoto. Hay que entender un poquito cómo va esto. Es decir, Heródoto tiene una obra muy extensa, como todos saben, las historias, pero toda la primera parte, que es larguísima, son los famosos logoi, es decir, las descripciones de las distintas provincias del Imperio Aqueménida. Egipto, Escitia, Persia, Mesopotamia. Es decir, él empieza hablando de todo esto, sobre todo para que los griegos entiendan la magnitud, porque los griegos no la entendían en realidad, y los griegos no usaban mapas, no tenían diapositivas con el mapa del Imperio Aqueménido, o si las hubieran tenido, creo que no se les hubiera ni ocurrido hacer frente a semejante monstruo, porque realmente es un pigmeo frente a un imperio realmente monstruoso. Entonces, la intención de Heródoto es sobre todo que los griegos entiendan cuál es la dimensión real del Imperio Aquemenida para que se den cuenta de realmente cuál ha sido su proeza. Es inmenso y además está lleno de gente muy rara que hace las cosas al revés o que, todo tipo de cosas fantásticas,
cuantas más mejor, para que los griegos sean conscientes de que efectivamente su victoria ha sido la victoria sobre un gigante. Eso por un lado, y luego porque evidentemente, bueno, pues a Heródoto le gustaban las anécdotas. En parte, una parte viajó, otra parte la contó de oídas, evidentemente, ¿no? Pero lo que le interesaba, evidentemente, era dar una imagen de la extensión, variedad y riqueza del Imperio Aqueménida. Y después de toda esa larguísima introducción viene el problema trágico. Y el problema trágico tiene un desencadenante. Jerjes no es Darío el Grande. Darío el Grande era un rey al que todo el mundo respetó, que intentó invadir Grecia, pero a pesar de todo, digamos, lo hizo con una especie de una cierta magnanimidad que los propios griegos entendieron. Es decir, hay, digamos, una actitud completamente diferente con respecto al padre. El padre es un héroe, el hijo no tanto, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está mal aconsejado por dos consejeros, ¿no? Que es, digamos, el punto de partida del problema. Son estos dos, Mardonio y Artábano. Mardonio sería el mal consejero, que es el que aconseja atacar a Atenas, y en principio por una inspiración de venganza, ¿no? Él es uno de los derrotados en Maratón y quiere vengarse de esto, ¿no? Pero bueno, además de eso, ya en la corte de Jerjes había exiliados griegos de la familia de los Alébadas, es decir, de la familia que había dominado de una manera tiránica Atenas, y esta gente ya estaba, digamos, trabajando, haciendo obra de termita en la corte aquemenida para derrotar a Atenas. Aquí, digamos, Grecia es una especie de hiperónimo, porque en realidad de lo que estamos hablando y de lo que quería hablar Heródoto es, ante todo y sobre todo, de Atenas, ¿no? O sea, son problemas atenienses llevados al extranjero. Y luego, frente a este consejero Mardonio, está un familiar directo, Artábano, que, digamos, es el consejero prudente. Entonces, bueno, es el que dice, no podemos subestimar el oponente, Grecia es un país complicado, con una geografía compleja, ya Darío se enfrentó a un problema muy serio, mejor no ir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esta doble contraposición, ¿no? Tenemos a Jerjes y a los dos contrapesos, y entonces viene el sueño. Y ahora vamos a explicar, digamos, digamos, en la obra de Heródoto, en el libro 7, ocupa bastante extensión. Entonces, lo que voy a hacer es no poner el texto de Heródoto entero, porque si no, voy a hacer un resumen. Bien, entonces, digamos, la idea que transmite Heródoto, que probablemente es cierta, es que el rey aquemenida tiene un consejo de aristócratas, de las familias más importantes, sobre todo los hijos o herederos de las 7 grandes familias nobles que apoyaron a Darío el Grande, a su padre, en su acceso irregular al trono, y esa, digamos, constituye el núcleo, digamos, selecto de la aristocracia aquemenida que gobierna el país. Entonces, bueno, Jerjes lo debate con ellos, atacamos Grecia, no atacamos, Artábano, como hemos visto, desaconseja atacar, y entonces el rey se retira a dormir. Y entonces, bueno, antes dice, medita, dice, quiero atacar, digamos, la idea es que Jerjes tiene una naturaleza impulsiva, ¿no? Es decir, eso queda claro a lo largo de toda la narración de Heródoto. Si miramos, por ejemplo, la narración bíblica de Esther, también parece que Jerjes tiene de entrada, por así decirlo, un carácter, digamos, espumoso, por así decirlo, ¿no? Subido, pero bueno, él en ese momento parece que recapacita, dice, bueno, a lo mejor mi tío Artábano tiene razón, etc. Ojo, esto, como yo soy además el último que he hablado, tengo la ventaja grandísima de beneficiarme de todo lo que han dicho sobre todo mis dos predecesoras.
Los griegos en esta época ya especulaban sobre la posibilidad de que los sueños tuvieran una motivación en las preocupaciones cotidianas. Y efectivamente, él, Jerjes, se acuesta con una preocupación, eso lo deja muy claro Heródoto, y entonces sueña. Y lógicamente sueña, digamos, su sueño está motivado por esa preocupación con la que él va a la cama. Entonces ahí viene la frase, dice, tiene un sueño, ¿no? Y dice Heródoto, y esto es lo más importante de todo, lo he entrecomillado, tal como cuentan los persas, dice, es decir, Heródoto esta frase se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Una que es, digamos, la corriente que siempre cuestiona la veracidad de Heródoto y de los testimonios, en general de los testimonios de la antigüedad. Heródoto tenía mala fama incluso en la antigüedad, ¿eh? Hay un tratado de Plutarco que dice de las mentiras de Heródoto, o sea, es así, ¿no? Pero en general esta idea de la gran filología clásica del siglo XIX, de que los antiguos eran tontos y nunca contaban nada que tuviera la verdad, nos duró mucho. Y, digamos, necesitamos volver a leer a los clásicos con otra mirada, digamos, en la que no les veamos como tontos, sino como gente que nos cuenta las cosas de una manera determinada porque así lo quieren. Tal como cuentan los persas, efectivamente puede ser, como decían los filólogos alemanes del siglo XIX, que Heródoto nos está colando una bola tremenda y que entonces lo que está es justificando, diciendo, no, ojo, esto es mentira, pero a mí me lo contaron y además me lo contó un informante directo. Además, en el siglo XIX decía, ¿pero qué persas van a contar a Heródoto? Nada, si él no sabía persa. ¿Y con quién iba a hablar? ¿Qué tipo de informantes? Bueno, ojo, igual que estamos diciendo que en la corte de los aqueménidas había griegos exiliados intrigando para hacer daño en la política interna de Grecia, en Atenas también había exiliados persas haciendo lo propio. Es decir, que claro que había persas viviendo en Atenas y enredando también en la medida que podían. Es decir, que claro que Heródoto podía conocer a gente, y no a cualquier persa, sino a persas que realmente habían tenido, digamos, un papel relevante en la política nacional. Bien, esta frase, como digo, es importante. Yo pienso que cuando él lo dice, cuando no lo dice, no lo dice. Cuando dice tal como cuentan los persas, probablemente es porque él ha tenido una información directa de algún, digamos, exiliado persa en Atenas, que realmente se lo ha podido contar. Yo, a lo mejor es que soy un poco inocente, pero yo pienso que esto sí que es verdad. Y dice, en el sueño se le aparece un hombre grande y bello. Esta es la típica definición de un dios para un griego. Un dios para un griego es alguien, sobre todo muy luminoso, que tiene una estatura algo más de lo normal y que es muy guapo. Estos son los dioses de la Ilíada, vaya. Y entonces se le coloca al lado y le riñe y dice, no, hombre, ¿por qué vas a dejar... ¿Por qué vas a hacer caso a Artábano? ¿Por qué vas a cejar de tu propósito inicial de atacar Grecia? No. Persevera en tu decisión inicial. Entonces dice, no hace caso al sueño. No hace caso al sueño, dice, bueno, vamos a posponer esta expedición, pero vuelve a soñar. Porque claro, lo interesante de estos sueños que son oraculares, ya se dan ustedes cuenta, ya llevamos 4 días hablando de todo esto, es que este no es un sueño cualquiera, este es un sueño oracular. Y ahí está la gracia del asunto. Entonces, el sueño oracular tiene la ventaja, por así decirlo, de la repetición, porque el sueño oracular está caracterizado por ser, digamos, formar parte de una indagación. Y una indagación implica que no solo aparece una vez, sino que puede aparecer voluntaria o involuntariamente. En este caso vemos que por el momento es involuntario. Luego vamos a ver que deja de ser involuntario para ser voluntario. Aquí me aparecen, como ven, todas las categorizaciones de las que han hablado Sofía y Raquel previamente, ¿no? El sueño voluntario, el sueño involuntario, el sueño oracular, la indagación oracular, es decir, prácticamente todos los elementos de la, digamos, interpretación de sueños. Bien, se le vuelve a aparecer este daimon, esta divinidad, le vuelve a reprochar y entonces ya se enfada. Y se enfada
dando donde más duele, dice. Igual que en poco tiempo, dice, las citas entre comillas son literales, ¿no? Igual que en poco tiempo te has convertido en grande y poderoso, de la misma manera muy pronto te volverás poca cosa. ¿Qué está diciendo el daimon? Está diciendo, ojo, yo sé que tú has subido al trono frente a tus hermanos con menor derecho que ellos. Y de la misma manera que tu padre te ha beneficiado frente a tus hermanos, tú puedes caer en desgracia de la misma manera. Es decir, es algo aterrador para Jerjes. Porque, claro, realmente da exactamente donde duele. El daimon es, ya por eso titulé, un sueño malicioso. Es un sueño con muy mala intención. Bien, entonces, bueno, claro, Jerjes empieza a tener miedo. Entonces, como tiene miedo, pide auxilio al buen consejero, a Artábano, su tío, y entonces lo que hacen, deciden es hacer una indagación oracular. A todo esto tengo que decir que en general nosotros no sabemos muy poco, más bien por decir nada, de oráculos o indagaciones oraculares en el ámbito de la religión persa. La religión persa tiene una orientación completamente diferente, es una religión orientada a lo sacrificial, a repetir en el sacrificio, la creación, esa creación bondadosa de Ahura Mazda, es una religión orientada a restablecer el orden cosmológico de la creación de Ahura Mazda, y hay muy poco espacio para lo oracular en la religión persa tradicional. De hecho, en el zoroastrismo no existen oráculos. En el zoroastrismo, estándar, clásico de periodo sasánida que conocemos nosotros. Eso no quiere decir que no lo hubiera, pero sí que es llamativo que a los persas les llama poderosamente la atención divinidades, o sea, las divinidades griegas que luego van a tener mayor éxito entre los persas y en el imperio en general, el imperio aquemenida, son las divinidades oraculares, muy en particular Apolo. Probablemente porque en la religión persa no existía un elemento oracular claro. Pero eso no quiere decir que no existiera una indagación oracular de un sueño, porque eso entronca con la tradición mesopotámica, y en la tradición mesopotámica sabemos que esto se hacía algo, por tanto, aquí no habría ningún problema para que esto efectivamente fuera así. Bueno, la cuestión es que entonces deciden, bueno, el sueño ha aparecido 2 veces, el daimon ha aparecido en sueños 2 veces, vamos a probar una tercera vez. Pero vamos a probar una tercera vez, ¿cómo? De modo que al que se aparezca no sea Jerjes, sino alguien que le esté sustituyendo, en concreto Artábano. Artábano, se hace o toma el papel de sustituto real. Entonces, para ser un auténtico sustituto, ¿qué hay que hacer? Y esto es muy importante. Revestirse de las ropas reales, sentarse en el trono real y luego ir a dormir a la cama del gran rey. No es banal esto, parece una cosa, que forma parte, de la narración literaria, un poco de cuento, ¿no? Pero no, aquí, estamos a un elemento ritual clave para poder entender el sueño. Luego volveremos sobre ello. Bueno, Artábano dice que no, que bueno, que tal, y al final, efectivamente, decide vestirse con las ropas de su sobrino, sentarse en el trono real, ir a la cama, y entonces la aparición que hace viene hecha una furia, con una especie de hierros candentes, quiere quemarle los ojos, y Artábano, queda completamente horrorizado y le dice a Jerjes, evidentemente, aquí, la prueba oracular está clara, es decir, hay que ir contra los griegos. Es decir, el sueño es un sueño en el que la indagación lleva a la ruina, por eso estábamos hablando de Jerjes como héroe trágico. O sea, Jerjes indaga, y cuanto más indaga, más, cava su propia tumba, más se garantiza el propio desastre que supone la invasión de Grecia. Bien, entonces, entendido, el marco literario en el que aparece todo esto, y el detalle del sueño tal como lo plantea Heródoto, la cuestión es, bueno,
esto es un recurso literario de Heródoto, es decir, es simplemente la presentación de que efectivamente la invasión contra los griegos es puramente un efecto trágico en el que Jerjes va hacia un destino fatal, dándose, digamos, aguijones dando coces contra el aguijón y, digamos, aumentando, digamos, esa dosis de hibris cada vez que da un paso más hacia Europa, porque efectivamente, bueno, todos sabemos la anécdota de cuando quiere cruzar los Dardanelos, que los azota, los manda a encadenar, esa desmesura de construir un puente de barcas sobre los Dardanelos, la desmesura todavía mayor de construir un canal perforando el monte Athos. O sea, todo esto son dimensiones de la hibris que va aumentando cada vez más en el camino de Asia a Europa, de modo que este sería simplemente el comienzo de esa manifestación de hibris. Esto convertiría, digamos, la narración del sueño en un elemento puramente griego, es decir, el desencadenante de la tragedia. Sin embargo, hay elementos que nos hacen sospechar. Primero, evidentemente, que Heródoto haya hecho referencia a esos informantes persas, y he dicho que yo pienso que ahí no miente. Estos elementos de repetición que tienen que ver con una indagación oracular efectivamente existente, que nosotros sabemos que se hacía en el caso de los sueños. El carácter ritual que tiene el que Artábano se revista de las ropas de su sobrino y se siente en el trono real. Todo esto nos hace sospechar que, aunque Heródoto evidentemente utilice esta anécdota para crear este marco trágico, para convertir la invasión de Jerjes en realidad en una tragedia griega, por así decirlo, sin embargo, hay elementos de realidad, elementos en clave de realidad y en particular en clave de realidad ritual, que es lo que voy a demostrar a partir de ahora. ¿Qué sabemos acerca del carácter sagrado de la ropa real entre los persas? Pues sabemos algo muy importante. Sabemos varias cosas, pero la más importante de todas nos la cuenta Ctesias a través de Ctesias. No tenemos información directa. Todo lo que conocemos de Ctesias viene a través de otros autores, es decir, un autor que conocemos a partir de fuentes indirectas o de un resumen del patriarca Focio hecho en el siglo IX, pero Ctesias es un autor muy importante porque, aunque también ha tenido fama de mentiroso, fue médico en la corte de Artajerjes II, vivió por lo menos 17 años en la corte persa, tratando a Artajerjes II y a su mamá, Parisátide, que era una señora de armas tomar. De modo que efectivamente, de una persona que ha vivido 17 años dentro de las intrigas de la corte y que cuenta esto como testigo ocular, porque él dice que esto lo vio, pues hombre, hay que dudar según y cómo, es decir, en esto, digamos, no tenía ningún interés en mentir. Bien, la cuestión es que Ctesias fue testigo del momento en el que Artajerjes II, es decir, ya bastante tiempo después de la época de Jerjes de la que estamos hablando, pero bueno, es interesante por lo que cuenta, Artajerjes II accede al trono. Accede al trono en unas circunstancias muy complicadas, porque hay un hermano que reclama el trono también, etcétera. Pero bueno, esto ya es otra historia. Lo importante es que nos describe de qué manera es entronizado Artajerjes II. Y parece ser que es yendo a la ciudad santa, por así decirlo, de Pasargadas. Pasargadas es, digamos, una ciudad fundada como ciudad, parque, recreo, santuario y tumba de Ciro el Grande, donde estaba la famosa tumba de Ciro el Grande, que me imagino que habrán visto ustedes en fotografías. Esto es una reconstrucción de cómo debía ser el entorno en la época de Artajerjes II, es decir, ahora mismo está en un secarral. Bueno, no es un secarral, es una zona muy verde, porque está muy irrigada, pero bueno, está ahí aislada, y parece que estaba dentro de un entorno porticado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa tumba de Ciro el Grande, el rey tiene que meterse por esa puertecilla pequeña que hay,
tomar las ropas de Ciro el Grande que están dentro, ropas que tienen la característica de ser elementos de identidad fundamental, elementos de identidad clave del pueblo iranio, es decir, pantalones de montar, la tuniquita corta, el abrigo largo, es decir, la ropa, como es quien dice, el traje nacional persa, que era el que tenía el propio Ciro el Grande, ¿no? Tomar esa ropa, salir por ese agujero pequeño, es decir, todos los elementos que tienen que ver con un ritual de transformación y de renacimiento. La puerta no es pequeña por casualidad, la puerta es pequeña porque lo que está es ahí para que el ritual tenga el efecto de un nacimiento, de un nuevo paso por el canal uterino. De modo que efectivamente esto no es casualidad. Ctesias no mentía aquí, ¿no? Entonces, una vez ya revestido con esa ropa nueva, antigua, con esa ropa vieja de Ciro, o sea, convertido otra vez en un rey héroe, como fue Ciro, toma además alimentos nacionales típicos, yogur, mastica este terebinto, que es como una especie de goma de masticar para tener un aliento limpio, porque es un elemento de pureza ritual, y mastica esta torta de higos secos, que son alimentos calóricos de un pueblo cuyas raíces, cuyos elementos de identidad nacional son los de vivir a caballo. Es decir, hay que tomar yogur para entender lo que efectivamente todavía luego, en la época de Tamerlán, a los occidentales les llamaba la atención que bebieran yogur. Los turcos de hoy en día lo siguen teniendo como alimento nacional. No es casualidad, son elementos, digamos, de identidad nacional que en este caso el rey asumía en su transformación, su ritual de transformación. Luego, por tanto, esto tiene interés para que entendamos cómo era el ritual de entronización de Artajerjes II, pero sobre todo a mí lo que me interesa es que entendamos que efectivamente el ropaje real tenía un elemento identitario capaz de transformar al individuo que lo llevaba. De modo que si la ropa de Jerjes la toma Artábano, Artábano se está convirtiendo en Jerjes. Y efectivamente engaña al sueño. El sueño no se le aparece a Jerjes, se le aparece a Artábano, tal como hemos visto, ¿no? El trono también tenía un carácter sagrado. Aquí los textos son un poco más confusos, pero como son muy anecdóticos, a mí me encantan. Son tres versiones del mismo hecho. Un hecho por el cual en el trono de Alejandro, pero que hereda de los aqueménidas, porque Alejandro en realidad al final de su vida realmente se convierte en el último de los aqueménidas, en un rey persa más, pues se sienta un individuo que no se sabe de dónde sale, y todo el mundo se asustó porque efectivamente esto se interpretaba como una desgracia grande, es decir, un mal augurio. Alguien que no es el rey se sienta en el trono del rey. Adriano lo dice claro, dice, estos, o sea, los eunucos, no le echaron del trono a este individuo perdón, por causa de cierta ley persa, sino que comenzaron a desgarrar sus vestiduras y a golpearse el pecho como ante una gran desgracia. Es decir, es un sustituto real que se sienta cuando no debe. Si fuera cuando debe, bien, pero en este caso es un elemento de sustitución real, digamos, desafortunado o no buscado. Y de hecho este es el vaticinio de la muerte de Alejandro, quiero decir que no es por eso aparece en tantos textos, ¿no? También nos lo cuenta, como ven, Plutarco, ¿no? Que había un desconocido, ¿no? En silencio, que vestía la diadema y la ropa real, sentado en el trono. O Diodoro Sículo también, efectivamente, lo mismo. Claro, al ser, digamos, oráculo de muerte de Alejandro, evidentemente esto es un tema muy serio. Volveremos sobre, digamos, estas predicciones de muerte de los reyes ahora, pero lo importante en este caso es subrayar efectivamente el carácter sagrado
que tiene el trono aquemenida y la importancia, por tanto, que tiene en la indagación oracular de Artábano y Jerjes, que Artábano primero se siente en el trono vestido con la ropa real y luego ya se vaya a dormir. Es decir, ha hecho una especie de mini ritual de entronización antes de soñar como si fuera Jerjes. De modo que efectivamente ahí hay un elemento de carácter ritual clarísimo. Pero es que además parece que los persas, es solamente este pasaje de Dion Crisóstomo, pero yo creo que es interesante. Dion Crisóstomo evidentemente escribe muchísimos siglos después de todo esto, pero habla de que efectivamente los persas en realidad parece que es más bien una tribu de Asia Central, los Sakas, ¿no? Los que tendrían esto. Tendrían un ritual de sustitución expiatorio. Aquí les he puesto una imagen del famoso chivo expiatorio del Levítico, pero que es el que da nombre a todo este tipo de rituales, ¿no? Lo recuerdo, digamos, explico la imagen para que entendamos esto, ¿no? En el Levítico, y me parece que también en la siguiente versión, ¿no? Aparece previsto un ritual anual por el cual, digamos, del templo de Jerusalén se manda por la puerta del desierto a un chivo coronado que asume en sí todos los pecados del pueblo de Israel. Y ese chivo es enviado al desierto para que allí, digamos, se haga cargo de él, por así decirlo, el demonio del desierto. Evidentemente, pues, es una manera de alejar todos los pecados del pueblo y mandarlos, digamos, a una muerte segura, pero sin necesidad de matar a la víctima exactamente. Bien, en el caso hay muchos rituales de sustitución, los griegos también tenían, los famosos fármacos y etcétera, pero la cuestión es saber si los persas lo tenían o no. El testimonio de Dion Crisóstomo no es muy seguro, pero bueno, dicen que efectivamente un prisionero condenado a muerte se le sienta en el trono del rey, ya lo hemos visto, revisten los ropajes reales durante una serie de tiempo, es una especie de festival temporal durante el cual ese condenado vive como si fuera el rey y al final le quitan las vestiduras, le azotan y le matan. Y la idea es que ahí ha asumido, digamos, durante ese periodo todas las culpas del rey y todas las culpas del reino y por tanto la muerte de esa persona condenada al sacrificio, ¿no? Es, digamos, la expiación de todas las culpas o todos los pecados tanto del rey como de la nación, ¿no? El problema es que este testimonio no es seguro, pero bueno, es interesante porque es posible que también esto existiera dentro del ámbito. Normalmente todos los testimonios clásicos que contradicen elementos, es que aclaro esto, porque parece que si no estoy, digamos, moviéndome en un terreno de excesiva vaporosidad, ¿no? Todos los testimonios clásicos griegos y romanos que contradicen lo que nosotros sabemos del zoroastrismo en su versión, digamos, canónica, la versión que conocemos a partir del Imperio Sasánida, se ponen en duda en la idea de que parece que el zoroastrismo es la misma religión desde sus orígenes hasta hoy en día, y eso no es así. Es decir, evidentemente el zoroastrismo del periodo aquemenida no era el del periodo sasánida ni el de hoy en día. Cualquiera entiende que las religiones, al ser productos humanos y sociales, cambian, como todo en la vida, ¿no? Así que por eso, digamos, siempre se pone muy en duda cualquier testimonio que luego no esté corroborado por el zoroastrismo clásico, pero es que no tiene por qué ser así. Bien, vamos a ver ahora otros ejemplos de sustitución real del ámbito oriental para ver si esto nos da, digamos, una imagen mejor de lo que pasa en la sustitución de Jerjes por Artábano. Comenzamos por un ritual, un informe ritual que nos transmiten los hititas,
Los hititas tienen, bueno, pongo aquí el imperio hitita para que nos situemos. Vamos a hablar de un marco cronológico entre más o menos el siglo XVI a.C. hasta el siglo XII a.C., ¿no? Edad de bronce final. La capital de los hititas aquí, ¿verdad? Hattusa, un archivo de muchos miles de tablillas, y de esos miles de tablillas aproximadamente el 70% son informes rituales, es decir, textos que nos dicen, si pasa esto hay que hacer este ritual, o cuando pasa esto otro, yo como sacerdote o como especialista ritual hago esto y lo de más allá. Es decir, una literatura de índole ritual riquísima y muy detallada. Normalmente esto no es lo normal, es decir, cuando uno conoce un ritual no habla de él, es decir, nosotros, digamos, en la vida cotidiana no decimos, es que la misa es así o andando, ¿no? Todo el mundo sabe más o menos cómo es la misa y nadie necesita describirla. Pero aquí es como si dijeran, bueno, pues entonces cuando voy a misa el cura sale, primero hace esto, lo otro. Esto sería lo que es un informe ritual comparable a lo que tienen los hititas. Son muchos miles de textos, bueno, miles no, pero muchos cientos de textos de informes rituales muy interesantes. Del que vamos a hablar es uno más, uno que está recogido en varias tablillas. Aquí están, de hecho, las tablillas, dos de ellas de las que de verdad sale el texto, porque ahora las tenemos todas fotografiadas y muy bien informatizadas. Entonces, lo malo es que el texto empieza roto, es decir, no tenemos el inicio del texto, que sería lo que realmente nos daría mucha información, porque todos los textos de informes rituales dicen, cuando sucede tal cosa, entonces hay que hacer esta otra cosa. Y esto además lo digo porque soy el sacerdote tal o la maga cual y hago tal y cual cosa, ¿no? Entonces ya comienza en abrupto, pero comienza de una manera muy interesante, porque parece que hay un terror nocturno que ataca al rey. Cuando se hace de noche, coge los antiguos labarnas, que son una especie de, como los manes de los romanos, ¿no? Las estatuas de los antecesores, va al altar del dios Luna, que es el que preside los sueños, el que, digamos, tiene control sobre los sueños de la noche, y dice, ¿no? Esto lo dice el rey, ¿no? He aquí el asunto por el que he venido a hacer una plegaria. Escúchame, Dios Luna, mi señor. La luna entre los hititas es de género masculino, ¿no? La señal que tú, Dios Luna, has mostrado, si mediante de ella me has anunciado una desgracia, he aquí que te he dado sustitutos en mi lugar. Toma estos, pero déjame en libertad. Es decir, el rey ha soñado su muerte. Y entonces, ante esa situación de crisis máxima, lo que hace es ofrecer sustitutos, y esos sustitutos han de morir en lugar del rey. El primer sustituto, un toro. Un toro es un sacrificio, digamos, grande, caro, digamos, reservado al rey. Llevan al altar, lo sacrifican y dice el rey, ¿no? He aquí que la señal que has mostrado, Dios Luna, si has mostrado una desgracia para mí y la has encubierto para ver con tus propios ojos el humo de mi cadáver, a los reyes hititas se les incineraba, ¿no? He aquí que yo mismo he subido y te he entregado estos sustitutos. Mira el humo de ellos, que mueran ellos y no muera yo. Esto es maravilloso porque normalmente no se explicita lo que es el valor de un sacrificio de una manera tan clara, pero aquí es claro, ¿no? El sacrificio es que muera este para que no muera yo. Ese es ante todo y sobre todo lo que es. Y eso no se suele decir de una manera tan clara, pero los hititas para eso son maravillosos. Deja los sustitutos, él los lleva, y ahora viene un sustituto que sí que es una persona, un esclavo. Le vierte algo así como liberación, es decir, le libera de su identidad real, la del esclavo patatín, y entonces le unge con el aceite de la realeza. Es decir, él deja de ser un esclavo y se convierte en un rey. Y dice el rey, he aquí el rey, a él le he dado la realeza, le he vestido el ropaje de la realeza, le he ceñido la diadema. Ahora, mal presagio, cortos años de vida, cortos días de vida, miradle a él, id detrás de él. Entonces, no le matan, le mandan como el chivo expiatorio, le mandan fuera del país, le dan dinero, ¿no? Y le llevan a su tierra, pero ya lleva, digamos, consigo el mal augurio.
Curiosamente no le matan, y luego ya el rey lleva a cabo una oración, etc. El texto sigue, pero ya de una manera muy, muy fragmentada. De modo que ya hemos visto elementos que son muy claves en el paralelo entre el terror nocturno de un rey hitita y el terror nocturno de un rey persa. Pero la cosa no termina aquí. Este texto del que hemos hablado sería datable, es hitita arcaico, luego por tanto esto es una copia de un texto antiguo, luego por tanto esto lo dataríamos en torno al siglo XVI o XV antes de Cristo, más o menos. En el ámbito mesopotámico tenemos muchísimo de esto. Tenemos un texto muy antiguo, lo que pasa es que es un tanto dudoso, de Isin, estamos hablando de esta ciudad, de la época en la que en Babilonia reinaba Hammurabi, más o menos, pero que tiene elementos que nos hacen sospechar que se trata de una historia fabulada. En la crónica de los reyes antiguos de la dinastía de Isin dice lo siguiente, ¿no? El Raimiti, el rey, instaló a Enlil Bani, el jardinero, como rey sustituto en su trono. No dice por qué. Y aquí ya le colocó la tierra real en su cabeza, y el rey Miti murió en su palacio cuando sorbía una sopa caliente. La cosa es más que sospechosa. Enlil Bani, que ocupaba el trono, no lo devolvió y así se convirtió en soberano. Bueno, parece que aquí no hay un elemento, digamos, de sueño, no hay un oráculo que obligue a que el rey Miti coloque en su lugar a su jardinero, y lo que más bien parece que hay es un relato de explicación de un golpe de Estado, es decir, de una sustitución dinástica en la que la dinastía de Rey Miti, que por cierto, evidentemente morir después de tomar una sopa caliente pues es algo más que sospechoso, digamos, pierde el trono y es sustituido por el jardinero, que digamos cuenta esta historia de la sustitución real un poco para adornar su acceso al trono. Pero sin embargo, de sustituciones reales de verdad, tenemos un montón de textos de época neoasiria. En el periodo neoasirio, sobre todo en cartas, vamos a ver los ejemplos, nos encontramos cómo aparece un oráculo astronómico. No es un sueño, esto sí que es una diferencia importante. Normalmente es un eclipse solar o lunar, seguido de una indagación oracular, porque eso sí no podría ser, que predice una desgracia, normalmente la muerte, para el rey. Los especialistas en ese momento entonces alertan al rey, eso es lo que normalmente encontramos en las cartas, esta es una carta de estas, y entonces la solución de emergencia es una solución ritual que consiste en investir a un sustituto que suele ser un condenado a muerte, y darle, digamos, un periodo de reinado. Un periodo, no unos días, un periodo algo más largo, puede llegar incluso a un año, y entonces el rey, por así decirlo, se retira a un segundo plano y asume una titulatura nueva, una titulatura específica, que es la de granjero. El rey deja de ser rey, se le llama granjero, se le consulta las cuestiones de Estado, porque el rey sustituto simplemente es un rey ritual, y finalmente el sustituto es ejecutado. Es decir, se le mata, y a veces se le mata con su reina, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? De indagación oracular, son todos, como digo, de periodo neoasirio. Dice la primera carta, ¿no? De acuerdo con lo que nuestro Señor nos escribió, el día 29 tendrá lugar un eclipse solar, llevaremos a cabo el pertinente ritual apotropaico. Alguien se sentará en el trono y alejará a tu mano. Es decir, allá hay un sustituto, ¿no? Otra carta, ¿no? Dice, sobre la observación de un eclipse lunar, acerca del que el rey mi señor me escribió, se guardará esta noche en la observación matinal. El eclipse ocurrirá durante la observación matinal. La observación se guarda para la seguridad de mi señor, todo será para bien del rey mi señor. Esto simplemente es un ejemplo de indagación oracular. Otro, ¿no? Un oráculo muy claro, ¿no? Si Júpiter se coloca dentro de la luna, ese año el rey morirá.
Hay que hacer algo, claro. Y luego, al rey mi señor, tu sirviente Adashum Ushur. Salud al rey mi señor. Que Nabu y Marduk bendigan al rey mi señor. Sobre el rey sustituto de Akkad, la orden debería ser entronizarle. Sobre las ropas del rey mi señor y los aderezos para la estatua del rey sustituto, sobre el collar de oro y el trono, comenzaremos, aquí hay una laguna, ¿no? Comenzaremos y lo entronizaremos. Ahora hay que dar la orden. ¿Qué manda el rey? Y así, bueno, es decir, que son ejemplos claros, ¿no? Sobre quién era el rey granjero, ¿no? Dice, la carta va dirigida al rey, pero ya no con título de rey, ¿no? Sino como granjero, ¿no? Dice, al granjero nuestro señor. Tus siervos, los siervos son siempre, evidentemente, los escribas, que además son sacerdotes, astrónomos, intérpretes oraculares, o sea, gente de mucho poder, ¿no? Tus siervos Adashum Ushur, que me parece que es el que salía antes, ¿no? Sí. Y Marduk Shakinsun. Salud a nuestro Señor. Que Nabu y Marduk bendigan a nuestro Señor. Sobre el 15º día, sobre el que nuestro Señor dijo, que el rey sustituto vaya a su destino, que se le ejecute, ¿no? Y que yo haga el ritual el día 16 como antes, el día 16 es bueno para hacer el ritual. Es decir, que ese día está bien para ya matar al sustituto y que el granjero vuelva a ser rey de verdad, ¿no? Como nuestros padres hicieron para sus señores y como el granjero ha hecho 1 y 2 veces, mientras Baal y Nabú proveyeron hacer el bien, así haremos ahora. ¿Por qué esperar si no fuera auspicioso? Y como dice el aprendiz, ¿no? Aprendí esa gente estaba muchos años aprendiendo, ¿eh? Está registrado como favorable en Imbubelargi y así se guardará. Así que el día 16 es bueno entre los buenos. Y el día 17 no es bueno, o sea que no se puede esperar un día. Hay que matar al sustituto y reentronizarse el día 16. Bien, así que como vemos, efectivamente, en ámbito neoasirio, estos son ejemplos, hay bastantes más. Está bien testimoniado el ritual de sustitución real por el cual un condenado a muerte pasa a vestir las ropas del rey y a ocupar el espacio del rey. Lo que pasa es que el detonante no es un sueño, sino normalmente un eclipse, de modo que la causa es algo diferente a la que hemos visto entre los hititas y los persas. Luego haré un cuadro de comparación. Y luego ya añado un texto que es me ha llamado mucho la atención, me ha parecido muy chocante, porque realmente tiene elementos de un ritual de sustitución. Lo que pasa es que está inserto dentro de una biografía de un emperador de la época Julio-Claudia, en concreto de Claudio, y plantea dudas, pero vamos a leerlo y vamos a ver exactamente de qué se trata. Bien, estamos hablando, es Suetonio hablando de Mesalina, que como saben ustedes fue mujer de Claudio y está caracterizada en la historiografía romana por ser una mujer, de un apetito sexual insaciable, ¿no? Y evidentemente que causa a Claudio mucho dolor, porque parece que Claudio sí que estaba enamorado de ella, porque el historial de adulterios de Mesalina es enorme, ¿no? Pero llega un momento en el que tiene la desfachatez de casarse, estando casada con Claudio, con un hombre más joven llamado Silio, que estaba elegido para ser cónsul aquel año. Todavía no había empezado su mandato consular, es lo que se llama en Roma cónsul suffectus, ¿no? Y dice Suetonio, disfruta enormemente poniendo mal a Claudio, normalmente como tonto, pero también muy especialmente como cruel. Es decir, la descripción de Suetonio es el que nos cuenta, ¿no?, que a Claudio le gustaba mirar a los ojos de los gladiadores cuando morían para ver, la muerte en los ojos de los gladiadores, es decir, elementos de un cierto rasgo psicopático, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que cuenta Suetonio. Evidentemente ya sabemos que todo lo que nos pasa con la
historiografía romana clásica es que está escrita por personas pertenecientes al orden senatorial que normalmente entienden que en particular la dinastía Julio-Claudia, quitando a Augusto, con el que no se atreven nunca a meterse, ¿no? Son unos depravados que han desprovisto al Senado de sus funciones reales y que efectivamente se merecen todo lo que les pasa. Bien, dice Suetonio, ¿no? Pues lo siguiente desborda cualquier credibilidad, porque con ocasión de las nupcias que Mesalina contrajo con el adúltero Silio, él mismo, es decir, Claudio, incluso se dejó convencer para firmar las tablillas de la dote, pues simularon que este matrimonio era fingido. Este matrimonio fingido era para alejar de él y hacer recaer sobre otros un peligro que cierto presagio anunciaba que se cernía sobre él. Es decir, no es exactamente lo mismo que hemos visto, pero evidentemente se trata de una sustitución para alejar un peligro oracularmente determinado contra Claudio. ¿Es algo que tiene que ver con la religión romana tradicional? No, nada, para nada. Pero sí que es verdad que en la época de Claudio había un montón de sacerdotes caldeos trabajando intensamente en Roma, porque, por una cuestión muy sencilla, eran los que hacían los horóscopos. Los horóscopos eran, una tecnología, de adivinación muy sofisticada, muy desarrollada. Estamos hablando del siglo I, que todavía se practicaba en Babilonia, es decir, en Babilonia, todavía en la época de Claudio, los templos tradicionales caldeos funcionaban. Llamamos caldeo, es la designación romana y griega de la religión mesopotámica tradicional. Hay que dejar esto claro. El caldeo es una etiqueta que nos puede llevar a equivocación, es cómo los griegos y los romanos designaban a los sacerdotes que vivían y trabajaban en los templos tradicionales de Mesopotamia. En Mesopotamia en esa época había un montón de religiones coexistiendo, pero todavía persistía, esto lo sabemos muy bien, en el caso de Babilonia en particular, todavía persistía la religión mesopotámica tradicional, todavía los sacerdotes vivían y trabajaban en los templos, todavía escribían en cuneiforme. Piensen ustedes que la última tablilla datada en escritura cuneiforme es del año 72 después de Cristo, y sin datar probablemente hay hasta el siglo II después de Cristo, esto ya no lo podemos saber, es decir, que por lo menos hasta el siglo II la tradición de escritura cuneiforme, la tradición, de indagación oracular y de la tradición religiosa mesopotámica está viva en Mesopotamia. Esto lo sabemos con mucha seguridad. Y no solo eso, se trata, sobre todo en lo que tiene que ver con el horóscopo, muy en particular con la indagación, de carácter astronómico, se trata de una ciencia enormemente prestigiosa en la antigüedad. Tan prestigiosa que evidentemente hacerse horóscopos era algo, habitual en el caso de la aristocracia romana y muy en particular en el caso de los emperadores. De modo que no es extraño que efectivamente existieran especialistas mesopotámicos en Roma que le advirtieran a Claudio de un presagio ominoso y eso llevara a que Mesalina, le engañara, por así decirlo, diciendo, pues mira, ya que existe esa posibilidad, vamos a hacer una sustitución. Eso, o a lo mejor Mesalina no tiene nada que ver con la historia y efectivamente simplemente se trata de un resto de un ritual de sustitución que Suetonio utiliza maliciosamente para dejar por no solo adúltero, sino además tonto a Claudio, que es, su interés literario principal. Como verán, es un pasaje muy pequeño, no tenemos más información, es interesante, pero la cosa no da para más. De modo que ya voy concluyendo con los elementos para elaborar una comparación. Teniendo en cuenta los tres elementos que hemos visto fundamentalmente, ¿no? Es decir, el caso de Jerjes, que afectaría, por así decirlo, a la religión de Irán, a la religión irania,
el caso del ritual de sustitución hitita, en el que el rey tiene un sueño con un terror nocturno en el que sueña su propia muerte, ¿no? Y el caso de los sustitutos reales del periodo neoasirio, ¿no? En el periodo neoasirio, como vemos, no se trata exactamente de un oráculo sobrevenido, sino que ahí hay una indagación, es una indagación de carácter astrológico, es decir, los sacerdotes miran a ver cuándo cuándo se anuncia un eclipse, digamos, el conocimiento astronómico de esta época, digamos, en Mesopotamia era enormemente sofisticado, que ellos no tenían ningún problema con determinar cuándo iba a haber un eclipse lunar o solar. A nosotros nos parece, pero realmente ellos sí que tenían esa tecnología y esos conocimientos, de modo que no se puede decir que sea un oráculo sobrevenido, sino que realmente se trata de algo buscado, de una indagación. Es una indagación oracular, es decir, lo contrario, ¿no? No parece haber un terror nocturno, sino que el oráculo ominoso se comunica al rey mediante cartas, y todos parece que saben lo que tienen que hacer. Es decir, que una vez que ya se comunica el oráculo ominoso, ya se pone, por así decirlo, en marcha todo el mecanismo ritual y todo va, por así decirlo, perfectamente ordenado. En el caso del ritual hitita, claramente el oráculo, el sueño en este caso, es sobrevenido. Es un terror que nos espera, una pesadilla que tiene el rey y no se espera. Sin embargo, no sabemos si hay indagación oracular o no debido al estado fragmentario de la tablilla. Lo normal es que los hititas sí hicieran indagaciones oraculares porque las hacían siempre, aunque fuera una indagación de emergencia, utilizando normalmente, en este caso, se utilizarían un tipo de oráculo que se llama king, que es un oráculo de suertes, es decir, utilizando un tipo de elemento. Es bastante complejo y los textos nos ha costado mucho entenderlos, los han editado hace 2 años, una cosa así, pero son enormemente complicados, en el que, utilizando una serie de fichas que tienen unos nombres simbólicos que se colocan en una posición determinada unas con respecto a otras, un oráculo puede ser confirmado o denegado. Y esto además hay que hacerlo varias veces, ¿no? Porque en los textos de indagación oracular se dice, bueno, hemos hecho una prueba, otra, hasta que realmente un elemento queda confirmado. De modo que esto no sabemos si se hace en el momento de emergencia del rey que se despierta en una pesadilla. Podría ser, es un terror nocturno, y en el caso de Jerjes tenemos todos los elementos. Es un oráculo sobrevenido, pero también hay indagación oracular. Es decir, el rey tiene un primer y un segundo sueño en el que se le advierte de que tiene que ir en expedición contra Grecia. Es además un oráculo engañoso, como hemos visto, porque en realidad busca la ruina del propio Jerjes. Y luego se hace una indagación oracular en toda regla, porque efectivamente el sustituto real se viste con la ropa del rey, se sienta en el trono, va al lecho, es decir, hay todos los elementos, ¿no? Y evidentemente el terror nocturno, aunque las primeras pesadillas no parecen, bueno, la primera pesadilla es, digamos, amable, la segunda ya no es nada amable, ya amenaza con desacreditar al propio Jerjes en su debilidad, digamos, sucesoria, y ya la tercera es totalmente agresiva, ¿no? Quiere quemarle los ojos al sustituto real con un hierro candente. En cuanto al reinado sustitutorio, tendríamos varias categorías a comparar. En los rituales neoasirios, evidentemente, el sustituto no solo es que sea de un rango inferior, es que es un esclavo, es un condenado a muerte. Incluso hay algunos textos que parece que es un deficiente. En todos ellos se habla específicamente de que viste la ropa real y se coloca la diadema real. Sin embargo, la duración del reinado sustitutorio puede ser larga, puede alargarse incluso hasta los 100 días, y existe algo muy específico que es la
titulatura provisional del rey auténtico, que como hemos visto es granjero. En el ámbito hitita, el sustituto es normalmente es un prisionero de guerra. Los hititas tenían un sistema muy complicado de repoblación del territorio mediante deportación de prisioneros de guerra. Para repoblar Anatolia Central no es una zona, tampoco pasa como Castilla, no es una zona muy poblada. Se inviste evidentemente ritualmente. No solo se le inviste, se le coloca la diadema y previamente se le unge con aceite, con el aceite de la realeza. Es un ritual efímero, porque en el momento en el que pasa la noche al sustituto se le envía de vuelta a su país y no tenemos conocimiento de una titulatura provisional del rey, supongo que por el hecho también del carácter efímero de este reinado sustitutorio. En el caso de Jerjes, he puesto no en el caso de sustituto de rango inferior porque efectivamente el sustituto no es ni un esclavo ni nada, es el tío del rey, nada menos, es el tío paterno, es decir, es prácticamente su padre a efectos y su consejero, digamos, más afecto, ¿no? De modo que es prácticamente un igual, el que asume la sustitución. Este quizás sería el elemento ritual más chocante, más raro o más sospechoso del relato de Heródoto. Es decir, que la indagación oracular no esté hecha mediante o bien un especialista o bien un sustituto de rango inferior, sino que sea el propio tío paterno del rey el que asuma la condición de sustituto. Y esto, digamos, es lo anómalo, es lo bueno que tienen las tablas de comparación, ¿no? Lo que establecen, cuando se establecen anomalías muy chocantes se ven mejor. Hay investidura ritual, lo hemos visto además en qué medida esa investidura tiene una importancia simbólica clave dentro de la religión persa. Es una noche nada más la que dura la sustitución y obviamente no hay ningún título provisional. Y luego finalmente sobre el destino del sustituto, que siempre nos inquieta, ¿qué pasa con el que hace esto, ¿no? En el caso de los rituales neoasirios es clarísimo que se dice que se mande al destino, es decir, que se ejecute al sustituto, porque claro, la idea es, vale, hemos previsto una muerte para el rey de acuerdo con una predicción astronómica, un eclipse, ¿no? El rey no se muere, el sustituto se tiene que morir, porque evidentemente lo que tiene que pasar es que el oráculo funciona, tiene que funcionar, si no de manera natural, de manera extraordinaria, pero digamos, la muerte del rey está ahí, está predicha, y entonces, digamos, se trata de un sacrificio necesario, forzoso, para la corroboración del oráculo, de la predicción astronómica. No tenemos constancia, sin embargo, de que haya un sacrificio sustitutorio. Esto es interesante, ¿no? Porque efectivamente directamente se nombra un sustituto, pero no hay ni un chivo, ni un toro, ni un animal en el que se diga tú eres mi sustituto, como se dice en el caso de los hititas. Y la muerte, evidentemente, es contraria al alejamiento del sustituto, ¿no? A un exilio o a una deportación. En el ámbito del ritual hitita que hemos descrito, no parece que se sacrifique al sustituto, dice que se le devuelva a su país. Sí que existe un sacrificio sustitutorio de un toro, que además se declara, que mueran los sustitutos y que no muera yo, ¿no? Y se deporta al sustituto. Eventualmente a lo mejor es una manera también de decirle que se muera, porque claro, realmente el texto en ese sentido no es claro. El mandar al cautivo de vuelta a su país a lo mejor comporta la muerte del sustituto, pero eso ya no importa porque digamos el hecho es que ya lleva consigo su nombramiento de rey, ya lleva consigo toda la carga dañina de la predicción oracular y entonces lo importante es que esté lejos. Ya si se muere o vive, eso ya no importa. Y en el caso de Jerjes no hay nada de esto,
ante todo y sobre todo porque el sustituto es un aristócrata del más altísimo nivel, no se le puede hacer. No se dice nada de sacrificio. Es verdad que la religión irania tradicional no prevé en ningún caso un sacrificio cruento. Hay testimonios de sacrificios en los textos griegos referidos a iranios, pero son muy dudosos. Hay en concreto, de hecho, una reina que manda enterrar vivos a una serie de jóvenes griegos para que la marcha del ejército sea exitosa, pero es un texto enormemente dudoso. No conocemos ningún otro texto en el que se hable de sacrificios humanos en el ámbito de la religión tradicional irania, y tampoco de sacrificios cruentos, porque de hecho la base fundacional del zoroastrismo, es decir, los textos más antiguos de la Avesta, que son los Gazas, precisamente de lo que reniegan es del sacrificio cruento, es decir, de lo que le hablan es de una sustitución del sacrificio cruento por un sacrificio, digamos, puramente simbólico, un sacrificio en el que lo que se ofrezca es leche, soma, que es esta bebida ritual, originalmente con un valor intoxicante, que se conserva tal como se conserva todavía en la tradición védica, pero ya en la tradición irania ya es puramente simbólica, y que con esos elementos, es decir, agua como elemento de purificación, leche de una cabra recién ordeñada en ámbito sacral, ¿no? Y soma, sacado una gotita de jugo o de savia de un árbol de granado. Con todo eso se configura el ritual, es decir, que son elementos ante todo y sobre todo incruentos. Y justamente la religión irania, el zoroastrismo, se jacta, digamos, se caracteriza precisamente por ese carácter incruento del sacrificio, lo que lo caracteriza de una manera muy clara frente a otros entornos, ¿no? De modo que es lógico que no exista un sacrificio sustitutorio, y Artábano sigue en su puesto, es decir, que una vez que ya ha pasado todo este episodio de la pesadilla de Jerjes, Artábano vuelve a ser el consejero favorito de Jerjes, porque además ha cambiado de opinión y decide que la guerra contra los griegos ha sido favorecida por la divinidad. Bien, ya con esto concluyo, y bueno, todo el objetivo de esta larga conferencia era intentar enmarcar, digamos, un pasaje de la literatura griega clásica, arrojando sobre él una mirada nueva, que lo dotara primero de un elemento de verosimilitud que muchas veces del que se ha querido dudar, y en segundo lugar orientando nuestra mirada a través de elementos rituales del ámbito próximo oriental. No es el único caso en el que pasa esto con un texto griego, es decir, los griegos no lo inventaron todo, nos gusta mucho pensar que los griegos son una gente, digamos, que inventa un montón de cosas, pero también bebe de otras tradiciones, y evidentemente parece que aquí, detrás de un testimonio que a Heródoto le da mucho juego, porque como hemos dicho, este libro, inicio del libro 6, es todo el punto de inflexión en el cual se abandona toda la literatura, digamos, esta antropológica de los logoi para comenzar la auténtica aventura de la guerra, de la tercera invasión persa, de las guerras médicas, para efectivamente convertirlo en un elemento, como hemos visto, propio de una tragedia. Pero no es solo eso, evidentemente parece que ahí hay un elemento tradicional ritual que probablemente le llegó a Heródoto y que Heródoto manipula a su conveniencia para convertirlo en una pieza literaria clave de una obra que, como todos sabemos, es una obra, digamos, una de las obras clave de la historia de la literatura universal, ¿no?
Y nada más. Ese era el objetivo de la conferencia de hoy y supongo que quizá habrá alguna preguntilla. Nada, muchas gracias. Primero darles la enhorabuena porque ha sido un curso, yo creo que muy interesante para todos estos 4 días. Quería preguntar sobre los sueños lúcidos. No sé quién me podría... los sueños lúcidos, llamando a estos los sueños en que el que sueña tiene capacidad para dirigirlo en una dirección o en otra. Lo pregunto porque recientemente se ha publicado un libro de García Campayo, un psiquiatra, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, en que habla de esto. Se va al mundo antiguo, se va al budismo, a India, etcétera, etcétera, pero también hace referencia a Artemidoro, como que deja una referencia a que sacerdotes o médicos clásicos eran capaces de dirigir los sueños. Y claro, si eran capaces de dirigir sus sueños, la profecía del dios está claro que era la que convenía. ¿Esto es así o no hay constancia de esos sueños lúcidos en la antigüedad? No, yo no, esto no... No, yo puedo, y Raquel, no sé si tienes algo que decir. Artemidoro lo que dice es cuando distingue entre los sueños que a él le interesan para su libro, dice que los que a él le interesan precisamente son los que son simbólicos, porque son los que requieren interpretación, pero que hay otro tipo de sueños que aparecen en Artemidoro, pero también en otros autores, que tienen un mensaje claro, y es un mensaje de se te va a caer la casa encima, levántate y al día siguiente se te cae la casa encima y como has tenido el sueño sales. Entonces, o sueños con mensajes un poquito más dignos, como yo que sé, te entregaré la tierra, tal. Pero esos sueños aparecen en autores, normalmente no forman parte de la literatura que nos transmite sueños de la gente, como Artemidoro, que nos transmite sueños de la gente, o los yamata, que pretenden ser sueños que la gente puede tener. En el caso de estos sueños, normalmente forman parte de estructuras literarias como el Antiguo Testamento, y entonces nos aparecen como mensajes que solo pueden ver los que tienen un alma con más pureza. Esos son los sueños lúcidos que aparecen en la literatura antigua, la literatura antigua que yo conozco. En el caso de los sueños de los que me he ocupado yo, que son sueños de personas que realmente, claro, quieren ver qué pasa para su curación, no tendría mucho sentido un sueño lúcido, porque no quieres manipular la respuesta del Dios. Entonces, en el caso de que algún sacerdote quisiera pues eso, controlar su mente de tal manera que pudiera llegar a esos estados de sueño donde tú puedes saber que estás soñando y poder... tendrían que ser sacerdotes de un templo oracular que realmente quieren, pero claro, hasta qué punto eso no va contra la piedad, ¿no? de un propio sacerdote, y entonces estarías quitando la virtud del propio sueño, lo cual yo por los textos que he visto nunca me he encontrado nada. Entonces voy a leer el libro para ver qué tipo de fuentes antiguas utiliza, porque claro, a mí me parece que va un poco en contra de lo que un antiguo entiende como un sueño divino, ¿no? Que no puedes manipular porque viene de forma externa a tu propia conciencia. Bueno, muchas gracias, que ha sido súper interesante. Cuando justo al final con la recapitulación habías dicho que claro, Heródoto puede estar contando lo que le han estado contando y tal. Y claro, en esa propia interpretación que hace Heródoto para contarlo a griegos, ¿ha podido meter algo de lo que ellos saben o de lo que es tradicional para ellos? Porque efectivamente dice que si aparece una persona alta, lo has dicho, se coloca a su lado, es lo que aparecía en todos los textos de las curaciones, el dios se coloca al lado de la cabeza del que está soñando, y justo también que haya podido quitar toda esa parte del ritual sustitutorio, porque en Grecia no se da, y entonces no quedaría tampoco, no lo entenderían bien los griegos, entonces quizá lo ha manipulado, o sea, sería un argumento de que realmente lo ha escuchado, pero lo que está haciendo es hacerlo claro, útil a los oídos de los griegos. Mira, ¿no? De eso está claro, porque el discurso, esto es un discurso muy largo, cuando Artábano dice, no voy a hacer, lo que dices es una locura. O sea, vestirme con las ropas del rey y acostarme en tu lecho.
Y entonces es un discurso muy largo en el que, digamos, habla ya de las primeras elementos racionales de interpretación de los sueños. Claro. Y es que además parece más bien que está haciendo como si fueran los sueños vicarios, en lugar de el ritual sustitutorio, sino que haya alguien que sueñe por mí y que si tiene que pasar algo le pase, Como igual los que yamata, estaban pasando con los yamata. yamata. O sea, que parece que a lo mejor está racionalizando a lo griego lo que ha escuchado de fuera, porque ¿no? como, bueno, claro, lo que acabamos de ver, es extraño que el sustituto sea el tío paterno del rey, eso es muy raro porque realmente no... Mientras que para un sueño Claro, vicario es lo suyo. Exactamente. Eso es muy interesante, sí. Yo en la misma línea te quería preguntar sobre, porque también un sueño persa es el sueño de Atosa en los persas. Sí. Y también de igual manera toda la escena del sueño y también la escena de la necromancia de los persas, ambas escenas se helenizan, ¿no? Pero en este caso más porque van a estar sobre un escenario. Claro. Y tienen que hacerse un poco al gusto del público que va a estar en el teatro. Y siempre se dice, los persas no tienen nada de iranio, es puramente griego, porque efectivamente el sueño de Atosa es un sueño épico, y la necromancia parece que... Pero sin embargo hay un elemento que es muy interesante, y es primero el escenario en el que parece que se desarrolla la escena, que reproduce un palacio persa, según los que lo han estudiado. Pero luego además el hecho de que haya una necromancia lo que indica es que los griegos sí que tienen muy claro que la religión irania tiene un conocimiento especial del más allá, que ellos a lo mejor no tienen. Claro, evidentemente sí sabían que en la religión irania existía una creencia en un destino, digamos, bueno, que era una religión de salvación en definitiva, ¿no? Un destino bienaventurado para los que habían sido ritualmente irreprochables y una condenación para los que no, e incluso una creencia en la resurrección de la muerte. Entonces, evidentemente, los griegos eso lo reinterpretan a su manera, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que está detrás de la escena, de la aparición de Darío en los persas. Pero es un tema complicado porque en principio parece que eso es puramente griego, pero también ahí habría matices. ¿Alguien más? Así que, bueno, o sea que los que interpretaban los sueños podían ser igual astrónomos, se dedicaban a interpretar los sueños, podían ser también sacerdotes, médicos, también estaban en diferentes estamentos, ¿no? No solamente la gente, bueno, rica, ¿no? También la gente pobre tenía acceso dentro de su problemática, o sea, eran, bueno, realmente los que se ocupaban de, no sé, del alma, es que no sé, es que no lo sé, son muchas cosas, ¿no? Es un poco la impresión. Entonces, ¿hasta dónde me estoy equivocando o va por ahí la cosa? Como he estado al principio al final, pues no sé si de estos, claro, o sea, o sea, tocaban todo eso. O sea, un poco, es que era un abanico muy amplio. Hombre, yo como psicólogo yo no los vería, porque no es esa la equivalencia. Pero yo diría más bien como terapeutas básicos, ¿no? Es una especie de... Y bueno, es que como todo el mundo sueña, también había incluso en el acervo popular, que si soñabas con algo te iba a pasar algo. Hoy por hoy no dicen eso de que si sueñas que se te caen los dientes es muerte de pariente. Eso es algo luego que va perdurando, alguien habla a alguien y todos tenemos cierta idea de que si sueñas con algo, si sueñas con todo llueve. Yo he oído cosas así. Entonces, hay de todo un poco. Hay centros que se van a especializar en interpretación de sueños y serán normalmente sacerdotes, vinculados, sobre todo en Grecia, pero luego cada uno, con estos libros que se hace una especie de especialización, cada uno podría
leer estos libros cualquier persona culta y tener cierto conocimiento para autointerpretar sus propios sueños. Y luego en literatura se utilizan sueños de reyes porque ayudan a avanzar la trama y, ¿no? Y predecir un poco, profetizar un poco lo que va a pasar. Y entonces se utilizan también, que están basados, como explicaba Juan ahora, están basados en rituales reales, ¿no? Pero esto sirve para Heródoto le vale, ¿no? A Heródoto le vale. Es el punto culmen en realidad de la historia. Este es el momento en el que realmente todo es el nudo de la acción. Cuando habla de las fichas son como una especie de runas, ¿no? Es que no lo sabemos. Las fichas del oráculo King, el oráculo King no solo lo hacían los hititas, también lo hacían los mesopotamios, pero sobre todo tenemos muchos textos en el ámbito hitita por esa condición tan particular de la biblioteca llena de rituales. Debían de ser no como figuritas, porque tienen nombre propio. Cuando, por ejemplo, el rey en el ritual que hemos visto, es que claro, como hay tantos, pero en el ritual dice, vierte encima de la cabeza liberación. Bueno, liberación puede ser algún tipo de agua jabonosa simplemente, quiero decir, o sosa cáustica, quiero decir, algo irritante, ¿no? Porque la cuestión es que él deja de ser él para... Pero, por ejemplo, hay una ficha de King que se llama Liberación también. Entonces es posible que fueran figuritas, pero no lo sabemos bien. No tenemos testimonio arqueológico que yo sepa, que nos aclare lo que era el oráculo, que solo textos. Es que hay una pieza que se llama el rey, otra la reina, es decir, tienen nombres más parecidos a lo que serían nuestras fichas del ajedrez, perdona. ¿No? De la ficha, porque la ficha avanza, se coloca una en relación a la otra, etcétera, y eso es lo que da el resultado. Además es siempre oráculo de confirmación o de negación, no es sí o no siempre. Bueno, a lo mejor es una pregunta más para el sueño curativo, terapéutico, no lo sé. Es que me hago un poco la idea que en la antigüedad el conocimiento científico y las creencias mágicas pues como que iban un poquito de la mano, totalmente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto en estos templos de Asclepio las personas que practicaban medicina, que yo me imagino, porque tampoco serían tan diferentes a nosotros, ellos eran conscientes que estaban aprendiendo, ¿no?, sobre los enfermos, estaban tratando de aplicar un método más científico. ¿Hasta qué punto ellos, conviviendo con estos interpretadores de sueños, lo veían como una superstición o lo veían como un apoyo a sus terapias? Hay un poco de todo, pero normalmente es un apoyo. Y de hecho, Galeno se aprende medicina en el templo de Kos y en Epidauro. Él es un sacerdote médico de allí. Y luego hablan en sus obras de la veracidad de los sueños de Asclepio, pero de la misma manera que hay otros médicos o naturalistas que ponen un remedio te dicen que te tablilles un brazo cuando se te rompe, pero también que te pongas un amuleto con excrementos de burra. O sea, les da igual porque para ellos es todo salutífero en una especie de medicina holística donde pues todo lo que pueda entenderse que funciona se utiliza, porque no tienen unas distinciones tan tajantes de método científico que empiezan a tener, claro, pero que veamos que sean especialmente radicales. Vemos algunas cosas así más lúcidas pues con Hipócrates en el discurso de la enfermedad sagrada, de la epilepsia, cuando dice, no, la enfermedad sagrada, la epilepsia es una enfermedad como otra cualquiera y entonces hay que tratarla con medios naturales y no yendo a purificadores, porque no viene de los dioses ni nada así, pero son momentos esporádicos en toda la literatura médica y de historia natural que hay. Ellos, lo utilizan sin mayor problema y sin mayor tapujo. Yo creo que además es que creen en ello.
Una pregunta es quizá un poco más escéptica. Si los antiguos utilizaban los oráculos, porque por ejemplo el rey Creso de Lidia, cuando va a invadir a los persas, el oráculo le dice perderás un imperio, o no sé, o por ejemplo cuando van a fundar una ciudad, los griegos tienen que consultar al oráculo y de hecho le dan grandes sumas de dinero cuando van a hacer alguna acción política, están todo el rato dándole dinero. ¿No podría estos interpretadores de sueños o todos estos escribas que escriben sobre el sueño del rey escribirlo también para justificar una acción política sin que haya ningún tipo de sueño ni nada detrás? Simplemente el rey soñó que iba a invadir Grecia y a lo mejor es una situación motivada por cuestiones político-económicas detrás y tienen que justificarlo, pues hacerlo justificable pues religiosamente, a lo mejor de los sueños, para tener contentos a la parte de su imperio, a lo mejor babilonios, que eran más de esto, y tener a todos así integrados. Gracias. Bueno, son dos cosas distintas. El caso de los oráculos oficiales, por decir, el ejemplo que ha puesto es el de Delfos, y el oráculo ambiguo, porque no es engañoso. El oráculo no dice, el oráculo señala. Eso lo tenían ellos muy claros. Y no dice con palabras, porque en realidad Delfos, hasta lo que nosotros sabemos, era una señora subida ahí encima de un trípode que decía cosas sin sentido. Y luego eran los sacerdotes los que elaboraban el oráculo en preciosos hexámetros, o sea que no tal. El caso del oráculo de Creso es engañoso, es también un testimonio histórico recogido por Heródoto para demostrar que efectivamente Creso también, igual que Jerjes, tiene esa condición de héroe trágico. Va buscando una cosa y se encuentra con su ruina, y evidentemente por una mala interpretación de un oráculo ambiguo. Es otra vez otro testimonio de cómo la historiografía bebe de la tragedia a la hora de crear, digamos, los grandes héroes. Los oráculos para los griegos eran muy importantes, porque realmente seguramente en más de una ocasión les habían, digamos, solucionado hasta el propio problema político. Es decir, tú tienes un dilema político, te llega un oráculo en una dirección y lo resuelves de esa. Es el caso, volviendo a lo que decíamos antes, del oráculo que salva a Atenas en el caso de la invasión de Jerjes, ¿no? Cuando busca tu salvación en los muros de madera. Y dice, ¿cómo muros de madera contra el ejército de millones de Jerjes y tal? Y los muros de madera son los barcos que van a salvar a Atenas, ¿no? Entonces, evidentemente, la importancia que la predicción oracular tenía para los griegos era manipulada políticamente, sí. De hecho, los griegos eran conscientes de que los sacerdotes de Delfos eran corruptos y de que realmente había muchísimo oro extranjero, en particular persa y de Oriente, destinado a obtener una serie de oráculos que les eran políticamente interesados o favorables. O sea que ellos también eran conscientes de la manipulación política que podía existir ahí. Lo que pasa es que para eso había un remedio, que era la indagación. Es decir, bueno, vamos a Delfos, pero también vamos a Dolona. Y ya está. Porque los intereses de los sacerdotes no eran coincidentes. Y luego también está la parte de que es verdad que se manipulaban oráculos y que los hacían luego a posteriori. Y tenemos Heródoto también, quien cuenta que pillaron a Onomácrito metiendo oráculos en los libros de oráculos de su puño y letra, para luego que claro, políticamente funcionaba igual que los oráculos civilinos, o sea, que hay ciertos oráculos que se construyen luego como propaganda política posteriori. Se dice, no, es que el oráculo ya dijo esto, mira, está aquí, y lo tenemos guardado en el templo, y había un Onomácrito ahí escribiendo y guardando las cosas. O sea que, por supuesto, había de todo, pero eso lo que nos habla es de la importancia de los oráculos en la antigüedad. Y el de Dídima, por ejemplo, el de Dídima era pro-persa, y entonces Jerjes en concreto también destruye la ciudad, pero a los sacerdotes y a las familias de los sacerdotes los lleva y los
los instala en el norte de Afganistán, ahí en un sitio muy raro, pero que parece que era en aquella época un sitio muy bueno para vivir. Entonces, realmente Didima, contra el parecer de la mayoría de los ciudadanos, actúa políticamente a favor de los persas. O sea y ellos lo sabían. Lo que pasa es que luego digamos, el peso oracular era tan grande que realmente eso iba sobre todo lo demás. Lo cierto es que hay una creencia, o sea que aunque sea una manipulación, está basado sobre cosas que eran parte de la creencia popular. Sí, porque había oráculos para pobres también, ¿eh? Claro. ¿No? Y peregrinación en lugares, estos sitios que claro son muy baratos, de gente que no tenía que mandar ahí un trípode de oro y 40 calderos de plata, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?